El interés del ser humano por la genética es más viejo de lo que suponemos. Desde muy temprano, hemos cultivado las distintas especies vegetales y animales para adecuarlas a nuestras necesidades y gustos. Así, paralelamente a nuestra evolución, han crecido perros, caballos, cereales, que no existirían sin la intervención de la mano del hombre. Hola, ¿qué tal? Estamos en Rumbos, un programa donde se tejen las ideas. Esta ocasión vamos a hablar sobre el proyecto Genoma Humano. Queremos hablar de la parte científica del programa y del problema, y de la parte filosófica, ética de este asunto. Hola, Julieta. Hola, Rosaura. Hoy tenemos el agrado de contar con dos distinguidas personalidades. Están con nosotros la doctora Juliana González. Ella es profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en ética y en filosofía griega. Muchas gracias, Juliana, por estar aquí. Y está con nosotros la doctora Ani Pardo. Es investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es bioquímica y especialista en enfermedades fibrosantes. Ani, ¿por qué no nos platicas qué es esto del proyecto del genoma humano? Bueno, el proyecto del genoma humano se inició a mediados de los 80s y los objetivos centrales de este proyecto eran secuenciar todo el contenido de bases, que es una de las componentes de los ácidos nucleicos, de los componentes de los genes, secuenciar todas las bases que se encuentran en el núcleo de una célula humana y, desde luego, tratar de entender este listado de bases a qué corresponde. Este proyecto, además, tenía como objetivo muy importante desarrollar herramientas tecnológicas. Cuando se inició el proyecto a mediados de los 80s, se pensó que este proyecto duraría por 20 años o más, y el desarrollo en la tecnología fue tan verdaderamente impactante que en estos momentos se tiene aproximadamente secuenciado, digamos, con exactitud, como el 20 y tantos % del genoma, y se tiene un borrador con un gran acercamiento a los datos de alrededor del 80% restante. De manera que queda como un 4% para tener, digamos, el borrador general. Esto fue muchísimo más rápido de lo previsto, tan es así que se estuvieron reuniendo posteriormente para implementar nuevos objetivos del proyecto. Quiere decir que el establecimiento de esto en la tecnología produjo un verdadero avance. También había dos objetivos más del proyecto. Uno era secuenciar también genomas de otros seres vivos que pudieran ayudar al entendimiento del genoma humano, y por otro lado, y muy importantemente para lo que discutiremos hoy, seguramente es las implicaciones éticas, ¿sí?, que este nuevo conocimiento iba a implicar a los individuos y a las sociedades. Es decir, este proyecto tiene una gran importancia desde el punto de vista científico, o sea, simplemente como un avance del conocimiento científico, entender cuál es la estructura del genoma humano, cuáles son los genes que de alguna manera pueden no determinar, pero sí coadyuvar, y eso lo veremos también en un momento, que queremos decir con esto, a la formación de un ser humano, porque será importante decir desde ahora que no basta con un genoma para ser un ser humano. Hablaremos un poco de esto. Juliana, tú como especialista también en bioética, entre otras de tus especialidades, ¿qué problemas le ves a este proyecto? Bueno, no sé qué ventajas le ves, qué problemas desde la filosofía, desde la ética, le ves a este proyecto Genoma Humano. Bueno, es muy importante desde el punto de vista filosófico en general. Yo creo que la filosofía
y particularmente, digamos, nuestro saber acerca de la naturaleza humana, de la condición humana, no puede proceder de espaldas al conocimiento, al nuevo conocimiento que está abriéndose en este campo, que yo creo que es de una importancia absolutamente todavía, yo creo que incalculada. No acabamos todavía de percibir el alcance, los alcances tan enormes que como conocimiento tiene todo lo relativo a la nueva genética y particularmente al proyecto del genoma humano. Entonces, es obvio que para nuestro saber de lo humano tenemos que nutrirnos en el conocimiento del genoma, y el genoma nos está dando pues, una cantidad de luces muy importantes, nos está corroborando muchas cosas que ya sabemos los filósofos o venimos sabiendo a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo nos están abriendo incógnitas, nuevos territorios, nuevos horizontes de conocimiento. Entonces, por un lado, los aspectos teóricos, cognitivos, científicos, yo creo que son enormes, por una parte. Pero luego están los de carácter práctico. O sea, no solamente es la idea de lo que sabemos acerca del genoma humano, sino este es un conocimiento, como suelen serlo ya todos, o una enorme cantidad de la ciencia contemporánea, que es tecnocientífica, o sea, son las aplicaciones, o sea, aquello que implica la posibilidad de intervención en la clave de la vida, que es nada menos que la clave de la estructura molecular, el DNA, la posibilidad. Yo creo que este es un hecho, desde luego, de la importancia tan grande o más grande, quizás, de lo que pudo haber sido el descubrimiento de la energía atómica. El ser humano ha podido penetrar a la clave última de la materia por la vía física y está entrando a la clave de la vida por el lado del DNA y de cuánto de ahí se puede desprender. Entonces estamos ante un ámbito que sí tiene repercusiones éticas de primerísima importancia, que es qué vamos a hacer con ese conocimiento, cómo vamos a manejar ese conocimiento por un lado y cómo vamos a aplicar, qué uso viene de ese conocimiento. Porque el conocimiento en sí, o es obvio que es bueno per se, todo saber es bueno, es parte de la condición humana el ir avanzando en nuestro conocimiento, y más si es conocimiento de tal magnitud y de tal importancia. Pero ¿cómo vamos a usar ese conocimiento? Y ahí es donde entran las cuestiones de carácter ya estrictamente éticas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Apenas recientemente el desarrollo de la ciencia y la tecnología han posibilitado la comprensión y manipulación directa de las claves genéticas que codifican la formación de la vida. Podemos ahora resolver muchas de las taras con las que habíamos tenido que vivir y diseñar organismos que contribuyan más eficientemente a la solución de nuestras necesidades básicas. Podemos ya incluso manipular la genética de nuestra propia especie con la expectativa de forzar nuestra evolución hacia los ideales que han fantaseado o imaginado nuestras culturas. Como vimos en la cápsula, podemos hacer mucho con el conocimiento del proyecto del genoma humano. ¿Qué ventajas y desventajas le ves tú a esto? Bien, yo diría la ventaja que está dentro de los objetivos central, que es parte de su diseño, es el impacto sobre la salud. Es decir, el hombre ha estado siempre interesado en mejorar sus condiciones de salud. Claro. El conocimiento de cada uno de los genes, para qué proteínas codifica, comparar proteínas de un individuo a otro, uno que tenga cierta patología comparado con otro, permitirá encontrar las bases moleculares de una serie de enfermedades. De hecho, ya esto ha rendido frutos.
En la actualidad, el cromosoma 21 y 22 están prácticamente secuenciados en su totalidad. Y en cada uno de los cromosomas, del resto, aunque es en parte, ya se han ido asociando cierto tipo de padecimientos, algunos directamente relacionados con el gen en sí y otros un poco más complejos que lo que hacen es, dan una cierta susceptibilidad que bajo ciertas condiciones ambientales pueden desarrollarse ciertas patologías. Entonces el conocimiento de esto pues abre las posibilidades de terapia génica. Ahora ya no solamente se podrá dar una pastilla para curar X enfermedad o hacer una operación, sino que llegará el momento que se puede manipular el genoma de tal manera de corregir un cierto padecimiento, ¿sí? O de incorporar a la misma célula maneras de que la propia célula resuelva el problema que tiene. De manera que el impacto sobre la salud, digamos, es una de las cosas más impresionantes que este proyecto tiene. Yo había señalado también esto de un impacto general sobre la tecnología, que esto ya lo ha mostrado y que ha permitido el avance en otras áreas por el tipo de aparatos que se han desarrollado para este proyecto. El conocimiento en sí mismo, es decir, la evolución, ¿verdad? Ahora se mirará con otros ojos sobre la base del conocimiento del genoma, compararlo con otros organismos y poder entender parte de la historia de la vida en la Tierra, lo cual es verdaderamente apasionante. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento es verdaderamente maravilloso. Los problemas, desde luego, es que nos enfrenta a nuevos situaciones, nuevos problemas, como fue, Juliana mencionaba hace un momento, lo de la bomba atómica, etcétera, que el hombre tendrá que estudiar y discutir socialmente y cómo proteger los derechos del individuo. Ahora con este conocimiento, Claro. en fin, nos enfrentamos a todo aquello que lo desconocido nos trae siempre. Es importante en este sentido, seguramente Juliana nos podrá decir, esto conlleva problemas éticos, o sea, los problemas tecnológicos, sobre todo tratándose de asuntos de biotecnología, de la posibilidad de manipular genes humanos, genes de otras especies, pero claro, nos preocupa sobre todo la manipulación de genes humanos. ¿Qué problemas podría ocasionar, Juliana? Sí, hay muchos, desde luego. Hay muchas maravillas. Esto de lo que se puede lograr a nivel de la medicina genómica, como se le llama, sin duda vendrá probablemente una nueva medicina que no tendrá las características que ha tenido hasta hoy la medicina. Las maravillas en cuanto a las posibilidades de la alimentación, de todos los llamados transgénicos y cuanto se pueda hacer con el universo de las plantas y los animales para el beneficio del hambre en el mundo, por decirte algo, ¿no? Para ayudar o coadyuvar a los problemas de la nutrición humana. Esta es otra de las grandes maravillas que desde el punto de vista también ético pues tiene unas repercusiones favorables. No es incuestionable el bien que esto representa a nivel ético, social, etcétera. Pero indudablemente estamos ante posibilidades de problemas serios. A nivel individual ya se hacía la mención de qué le pasa al individuo con la información genética, por ejemplo. Este es uno de los grandes problemas éticos, el de la llamada privacidad. ¿Quién va a dominar este conocimiento sobre tu propio genoma y cómo lo van a utilizar? ¿Para qué va a ser utilizado? Es decir, el problema de una utilización
X, la que fuera, de parte de escuelas, de parte de, no digas de las compañías de seguros, claro, las compañías, los gobiernos, etcétera. Entonces, es una cierta, un cierto atentado a lo que se llama o se entiende por privacidad o intimidad humana, como que se disuelve la frontera entre la vida íntima, la vida privada y la vida pública. Y esto nos abre una cantidad de problemas éticos y jurídicos muy serios. ¿Cómo preservar esa intimidad y al mismo tiempo los derechos que tiene la sociedad también de saber si hay una persona que tiene tal o cual enfermedad que podría resultar desfavorable para su mundo social o lo que fuera? Ahí hay todo un ámbito de problemas, pero también lo hay a nivel colectivo, a nivel de las poblaciones. Si las poblaciones tienen una situación genómica de propensión a determinadas enfermedades o a determinados males, es quién va a dominar y a conocer, a manejar ese conocimiento y cómo se va a utilizar este conocimiento. A nivel sociopolítico, esto es un problema enorme también y que tiene una cantidad de cuestionamientos de orden ético donde se rompa la equidad o donde se propicien los racismos, como hasta el propio presidente Clinton lo vio venir como una posibilidad. Existe justamente una búsqueda, hay de hecho una ley que deriva de los derechos humanos, que es la ley, los derechos de protección del genoma humano, que yo creo que habría que aplicarlo y que me parecen incuestionables porque ya se puede prever allí una cantidad de problemas muy, muy serios. Y uno en especial que a mí me parece que es digno de destacarse, que es la posibilidad no solo de que sea previsible un tipo de enfermedades y por tanto eventualmente curables o no, el carácter preventivo que va a poder tener la medicina genómica, pero el hecho de que qué tal si también las cuestiones de orden conductual están predeterminadas genéticamente, que va desde el alcoholismo hasta las preferencias sexuales o qué tantas cuestiones están de alguna manera son predeterminables genéticamente. Entonces, los problemas morales y éticos y sociales ahí son enormes, ¿no? Pues es de lo más interesante. Vamos a ir a una pausa y ahora regresamos con ustedes. El poder que nos confiere el conocimiento de lo genético nos enfrenta a problemas éticos y legales muy complejos. La posibilidad de manipular las fórmulas de la vida para intereses particulares implican la consideración de sus consecuencias para los demás y, por tanto, la construcción de códigos de conducta que garanticen los equilibrios de la naturaleza. Sin embargo, es importante entender que por muy compleja que resulte la construcción de estos códigos, su consecución es la única vía posible para el desarrollo humano, en la medida que es irrenunciable para nosotros adquirir cada día más conocimientos y usar lo que sabemos. Indudablemente, bueno, todos estamos de acuerdo aquí que las posibilidades de este proyecto, o sea, el conocimiento sobre el genoma de todas las especies, pero claro, particularmente la humana, es un avance impresionante. Sin embargo, yo creo que hay un problema importante que Juliana nos podrá comentar, ese reduccionismo, esa idea, reduccionismo filosófico, no metodológico, sino el pensar que un genoma es suficiente para construir una especie. Por ejemplo, para ser un ser humano no basta con tener un genoma. Hay unas condiciones en que este individuo tiene que desarrollarse para ser de una determinada forma de ser humano, ¿no? ¿Cómo sí, tú? Indudablemente, no. La genética, en su sentido tradicional o contemporáneo, no es todo lo que configura la vida y de hecho tendría que ser algo aislado, separado de un ambiente. No hay, yo creo, ningún genetista ni ningún científico que piense que pudiera prescindirse de la interacción con el ambiente. Y de hecho todo lo que ocurre a nivel del genoma está íntimamente relacionado con el ambiente. Entonces tenemos que pensar que ese ser humano, pensando ya a nivel de una
un futuro, de una futura creación de un individuo a partir de un genoma, pues tiene que tener un mundo en el cual está inscrito, un mundo cultural, social, vital. Entonces, la interacción es definitiva. Yo creo que no cabe hablar de una predeterminación absoluta a nivel genético. Eso es lo importante, Yo creo ¿no? que esto es lo que la nueva genómica nos está mostrando, es corroborarnos hasta qué grado es muy importante lo que está predeterminado y es predeterminable, pero al mismo tiempo qué tan interrelacionado está el ser humano con su ambiente. De modo que aún en las posibilidades que a futuro vienen y que yo creo que son fuertes, me parece que en principio es perfectamente válida a nivel ya teórico, aunque no se pueda prácticamente la clonación y la clonación humana. Claro. Y lo que nos abre en el orden de los problemas éticos, sociales, filosóficos, el tema de la clonación, pues ameritaría muchas más horas de las que estamos en estos minutos pensando, ¿no? Pero sin duda, lo decisivo de esta pregunta yo lo contestaría, no basta el genoma humano para construir un ser humano. Yani, ¿tú cómo ves el futuro de este proyecto? Bueno, en realidad los objetivos iniciales van a concluir pronto. Ajá. Sin embargo, como todo conocimiento científico, da muchas más preguntas que respuestas. Claro. Entonces, se abren nuevas vías, nuevas preguntas, se entrará en una nueva etapa de analizar la información del genoma, o sea, conocer la secuencia no va a ser suficiente para entender una serie de aspectos, ¿sí? Entonces, pues desde el punto de vista de la ciencia, yo lo veo maravilloso porque nos esperan nuevos datos, nuevos conocimientos, grandes posibilidades. Desde el punto de vista de sociedad en general, etcétera, uno de los aspectos que yo creo que es central, que como país adoptemos, es al menos la cultura, o sea, que exista la cultura sobre estos nuevos avances, que se vaya entrando a una dinámica de discusión, que no haya este susto general de la ignorancia en el sentido de que ahora esto qué nos va a acarrear y seguramente puras cosas terribles para la humanidad. Entonces, nos esperan muchas horas de discusión, análisis, entendimiento. Seguramente las sociedades se van a equivocar, muchas veces van a acertar algunas otras, pero hay que empezar todo un trabajo en la cultura para incorporar este conocimiento que transforma la vida del hombre. Pues qué lástima que tuvimos tan poquito tiempo para tocar un tema tan interesante y tal vez tengamos oportunidad de continuar discutiendo este tema. Gracias. Muchísimas por gracias acompañarnos. a las dos. Gracias. Estuvieron maravillosos. Estuvieron Muy bien. Bueno.